Parlamentario Vox Andalucía va a solicitar la devolución de los presupuestos. Nosotros, después de haberlos estudiado y haberlos analizado, hemos llegado a la conclusión de que, lejos de ser unos presupuestos del cambio, no son más que un mero ejercicio de continuidad sobre lo que ya había. Son unos presupuestos que perfectamente podían haber sido presentados por un gobierno del Partido Socialista. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Lo acaban de oír, es el portavoz de Vox en el grupo parlamentario en Andalucía. No sabemos si esto va a ser el principio del fin del gobierno andaluz. Esto aún es muy prematuro, pero el caso es que Vox ha dicho que no a los presupuestos generales de la comunidad autónoma andaluza presentados por el gobierno andaluz, es decir, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Este movimiento, lógicamente, cabe interpretarlo dentro de las negociaciones que van a llevar a cabo el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, aunque no los tres juntos, sino por separados, en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Es una demostración de fuerza, es un golpe encima de la mesa, es la demostración de que Vox no quiere, bajo ningún concepto, que Ciudadanos crea que sin reunirse con el partido de Abascal va a tener siempre los apoyos, los concejales, los diputados autonómicos, a cambio de nada o a cambio de muy poco. Primeros presupuestos generales, como decimos, de PP y Ciudadanos en Andalucía, los del próximo año, han sido rechazados por Vox. Esto supone, como decimos, un paso atrás para el incipiente gobierno andaluz, presidido por Moreno Bonilla. Juan Marín es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, pero lógicamente esto no cabe interpretarlo sino dentro de las tensiones actuales que hay entre las formaciones, sobre todo entre Ciudadanos y Vox. Está por negociar el Ayuntamiento de Madrid y está también por negociar la comunidad autónoma. Y ahora mismo las cosas no parecen nada fáciles porque la ejecutiva de Ciudadanos aprobaba esta mañana un documento para no reunirse con Vox en ningún momento. Es decir, Ciudadanos establece como socio preferente al Partido Popular. Y si sumando con el PP no dan las matemáticas, no suman concejales o no suman diputados autonómicos, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues en ese caso Ciudadanos tendrá que pactar hacia la izquierda con el Partido Socialista y con los escaños que necesitan, además, con Más Madrid en el caso del Ayuntamiento. Estamos en el principio de las negociaciones, como hemos dicho, siempre se parte de posiciones maximalistas, ninguna de las fuerzas quiere dar su brazo a torcer, pero Vox ya definitivamente ha abandonado la vía andaluza, es decir, te pongo encima de la mesa mis diputados, apoyo el gobierno a cambio de nada, a cambio de no entrar en ese gobierno y a cambio de que las propuestas, de que mis líneas rojas no sean respetadas. Pues de momento, en Andalucía Vox ha dicho que no a esos presupuestos, que tendrá lógicamente su impacto y su importancia más a nivel nacional que a nivel autonómico. A través de las redes sociales, el partido de Santiago Abascal este mediodía anunciaba la medida. Vox rechaza los presupuestos del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, pide la devolución de los mismos y anuncia enmienda a la totalidad. Estas partidas ideológicas van destinadas a financiar los chiringuitos de género, de inmigración ilegal y de marxismo cultural. Es decir, estos chiringuitos de género, la inmigración ilegal, marxismo cultural, todo este tipo de cosas que son los puntos fundamentales de este movimiento, de este partido, Vox, no está dispuesto a que con sus escaños se incluyan en los presupuestos de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento. En Andalucía, ruptura de momento, volvemos a incidir que Vox no está dentro de ese gobierno andaluz, pero que su apoyo ya no va a salir gratis porque, recordemos, el PP de Juanma Moreno Bonilla sí se reunió con Vox, pero Ciudadanos de Juan Marín, atendiendo lógicamente las instrucciones que le llegaban desde Madrid, desde Albert Rivera, no se reunía con Vox en las negociaciones de las pasadas elecciones andaluzas, después de ese 2 de diciembre en el que Ciudadanos sí se fotografiaba con los señores de Podemos en la estación de tren de Jerez. A Abascal, y luego lo vamos a ver, le han preguntado sobre si lo que quiere es sencillamente una foto, ha respondido que no, el presidente del partido ha dicho que la foto, bueno, ya se la hacen ellos con sus seres más queridos, que lo que quieren es una negociación de ámbito político que en estos momentos Ciudadanos lo ha aprobado, la ejecutiva no está dispuesto a llevar a cabo con Vox, no es un interlocutor válido. Ciudadanos
que Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona le ha preparado, le ha puesto encima de la mesa todo su apoyo, los diputados, los concejales que sacaban Manuel Valls, a cambio de nada. El francés lo decía hace una semana que preferiría a Ada Colau antes que a los separatistas y que Ciudadanos en ese punto estaba dispuesto a darle los concejales que hicieran falta. Pues esta mañana el Partido Popular, mientras Ciudadanos acordaba no sentarse con Vox bajo ninguna circunstancia, el PP lo que ha propuesto es una negociación a tres bandas, que es, por cierto, lo que también quiere Vox, que en una misma mesa se reúnan los señores del PP, los señores de Ciudadanos y los señores de Vox. Teodoro García Egea esta mañana concedía una entrevista en Antena 3 y decía lo siguiente. Nosotros hoy mismo vamos a llamar a Ciudadanos y a Vox para emplazarles formalmente a una reunión para mañana pasado de los comités de gobernabilidad, tanto a nivel nacional como en las comunidades autónomas, para poner en marcha ya de una forma formal las negociaciones entre los tres. Habla de una reunión a tres. Si no quisieran realizar esa reunión a tres, porque no fuese posible, nosotros nos vamos a reunir con ambos partidos para comenzar a hablar de programas. Creo que lo más importante es saber qué vamos a hacer y lo segundo será saber cómo lo vamos a hacer, que es pues a través de las personas que van a ocupar los cargos de dirección. En estas circunstancias, desde luego que Teodoro García Egea es el secretario general del PP, por lo tanto es un interlocutor válido. Todo lo que diga este señor va a misa en ese sentido, tiene todo el respaldo de Pablo Casado y la estrategia que hoy, lunes, esta semana pone encima de la mesa el Partido Popular es la de una negociación a tres bandas, a iguales. PP por un lado, Ciudadanos por otro y Vox como tercer interlocutor. José María Lasalle, que ya no está en el Partido Popular, ha aprovechado una entrevista en el diario El Mundo para arremeter, con bastante dureza por cierto, contra el partido de Santiago Abascal, al que califica sin tapujos, ahora lo van a ver, como un partido fascista. Vean. ¿Cómo definiría a Vox? Es un partido fascista, fascismo posmoderno. No visten la camisa azul, pero su actuación conecta con el imaginario del franquismo y de la Falange. Tienen la misma actitud, la arrogancia, las voces cuarteleras, el guerracivilismo, la escenificación de que libran una cruzada para salvarnos a los españoles de nosotros mismos. Quieren acomplejar al resto desde un punto de vista emocional y tratan de hegemonizar la valentía, como si la valentía fuese abrirse la camisa para mostrar el pecho desnudo. ¿Es partidario de un cordón sanitario en torno a este partido? Si defendemos la democracia, como creo que tiene que hacer cualquier demócrata consciente de sus valores, no se puede mantener ningún tipo de relación con Vox. Se la ha encuadrado de forma natural en las tres derechas. Es un error. El fascismo no tenía nada que ver con el Partido Conservador. Es curioso que José María Lasalle, que es liberal, diga que Vox es un partido fascista. Todo el mundo que haya leído el programa económico de Vox sabe que las medidas, las recetas económicas del partido de Abascal más bien tienen que ver con el ámbito liberal, neoliberal o como se quiera definir. Y a propósito de esta cuestión, Julio Anguita, histórico dirigente de Izquierda Unida, era entrevistado este fin de semana por los señores de La Sexta y efectivamente decía que Vox en ningún caso puede considerarse un partido fascista, algo por cierto que también decía Jorge Bestringe, que de fascismo sabe un rato porque él lo fue hace ya algunas décadas. Y en este sentido Vox, su programa económico es tan liberal como el de PP o Ciudadanos o más. Y esta, por cierto, es una de las críticas que algunos hacen a Vox. Es decir, que si cambiase su programa económico, si su programa económico en el mismo se pudieran sentir representados tanto un empresario como un obrero, pues Vox podría tener oportunidad de llegar a más capas de la sociedad, a ser un partido, digamos en términos errejonianos, transversal. Y ahora mismo con ese programa económico tan liberal, para algunos creen que Vox no tiene tanto futuro como si hiciera un programa económico, como digo, en el que se sintieran representados tanto el empresario como el obrero. En cualquier caso, José María Lasalle cree que es un partido fascista, que hace no mucho tiempo estaba dentro del Partido Popular. Decíamos anteriormente que Ciudadanos, su Comité Ejecutivo Nacional, ha aprobado esta mañana en la sede del partido, en la calle Alcalá, un documento por el cual Rivera y ningún dirigente de la formación se va a sentar con Vox. Vox va a recibir el cordón sanitario por parte del partido de Albert Rivera. No sé de qué manera esto va
a ser recibido de manera positiva por la mayoría de los simpatizantes, de los votantes de Ciudadanos, pero el caso es que si no se van a sentar con Vox, el resultado, la consecuencia es que ya no podrá haber gobiernos de Ciudadanos, PP y Vox, lo que es tanto como decir que en el Ayuntamiento de Madrid va a estar Manuela Carmena, como en la propia comunidad el Partido Socialista gobernando con Ángel Gabilondo. Si no se sientan con Vox, y parece que esto va a ser así porque hoy lo ha aprobado el Comité Ejecutivo, pues la izquierda va a gobernar Madrid, Comunidad y Ayuntamiento. Así lo decía José Manuel Villegas, secretario general de la formación. Por lo que hemos dicho durante la campaña, por lo que hemos explicado durante estos días en el actual escenario político, el socio preferente de Ciudadanos en cualquier negociación, allá donde se pueda, será el Partido Popular. Allá donde no se puedan llegar a acuerdos con el Partido Popular, se pueden intentar excepcionalmente acuerdos con el Partido Socialista, siempre que el Partido Socialista o sus dirigentes territoriales asuman estas condiciones políticas, estas condiciones programáticas que pondremos encima de la mesa y que muchos de sus puntos son contrarias a las políticas de Sánchez y del sanchismo, y no va a haber gobiernos, no vamos a entrar a negociar gobiernos a tres, gobiernos, por decirlo más claro, en los que puedan estar Vox o Podemos o los nacionalistas. No es ninguna sorpresa, por tanto, que Ciudadanos se siente más cómodo en una mesa con el Partido Socialista, y no solo en una mesa, sino en un gobierno, ya sea autonómico o municipal, prefiere al Partido Socialista o hablar con el PP, al que el señor Villegas califica como el interlocutor o el socio preferencial. El caso es que Vox ya, de manera oficial, por parte de Albert Rivera, por parte de Ciudadanos, es un partido que está fuera del marco político, que es un partido tan radical como Bildu, según los propios criterios de la formación de Albert Rivera. Y esta mañana en el Congreso de los Diputados hemos asistido a la primera rueda de prensa de Santiago Abascal, presidente de Vox, líder de este grupo parlamentario, y Abascal ha presentado ante la mesa del Congreso, ha reclamado, mejor dicho, al Gobierno, también al Ministerio del Interior, las actas de la negociación con la banda terrorista ETA. Las actas de la negociación de la época en la que Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno. Asimismo, Abascal ha anunciado que está estudiando una querella contra Zapatero, que los servicios jurídicos de Vox están preparando una posible demanda contra el que fuera presidente del Gobierno español entre los años 2004 y 2011. Todo esto, lógicamente, a propósito de lo que conocíamos la semana anterior, de esas reuniones que mantenían, por ejemplo, el señor Jesús Eguiguren, condenado por pegar a su mujer. Esto no nos vamos a cansar de recordarlo. Esa reunión que mantenía con Josu Tenera, el terrorista de ETA que era detenido hace unas semanas en el norte de Francia. Lo más grave no era esa reunión entre Eguiguren y Josu Tenera, es decir, que la policía, que el Ministerio del Interior, mejor dicho, que el Gobierno de España sí conocía el paradero de Josu Tenera, que estaba fugado, huido de la justicia desde el año 2002. Eso, siendo grave, no era lo más grave. Lo más grave era, por ejemplo, el chivatazo del Gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, a la banda terrorista ETA cuando la policía francesa iba a llevar a cabo una detención de algunos de sus dirigentes. Pues hoy, como decimos, Abascal, Vox, ha presentado un escrito en el Congreso. Vamos a verlo. Don Santiago Abascal Conde y don Iván Espinosa de los Monteros y de Simón recaban todas las actas, notas, informes y o cualesquiera otros documentos que obren en los archivos del Ministerio del Interior en los que se documenten el curso de las supuestas negociaciones, conversaciones y o contactos mantenidos bajo la presidencia del Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero con la organización terrorista ETA. De manera particular, todas las actas, notas, informes y o cualesquiera otros documentos que, sobre el referido contenido y contexto, 1. Hayan sido incautados con ocasión de la detención de los etarras Francisco Javier López Peña, alias Thierry, Ramón Sagarzazu Gastelumendi y cualquiera otros miembros de la organización terrorista. 2. Se encuentren incluidos en la documentación que, relativa a la lucha contra la organización terrorista ETA, fue remitida a España por el Gobierno de Francia en el año 2018. Pues tras presentar este documento, el propio Santiago Abascal explicaba lo siguiente. Las actas publicadas durante estos días confirman desde nuestro punto de vista
las peores sospechas, y es la de la existencia de una negociación política con la banda terrorista ETA, negociación política en el marco de la cual se han producido inaceptables cesiones desde nuestro punto de vista y entendemos que desde el punto de vista de una parte importantísima, si no de una mayoría de españoles. Se ha sabido que el Gobierno alertó, nada más y nada menos que alertó a la organización criminal ante la inminencia de operaciones antiterroristas en suelo francés. Son hechos verdaderamente graves que nosotros no queremos dejar pasar y por eso hemos acudido hoy al Congreso a presentar una serie de iniciativas. Desde nuestro punto de vista, se pactó con ETA y además se pactó lo siguiente. A cambio de un sucedáneo de paz, se permitió el inicio y la consolidación del proyecto político de ETA en toda España, que no es otro que el de la destrucción de la unidad nacional y del orden constitucional. Lo hemos dicho anteriormente, los servicios jurídicos de Vox están estudiando esa querella contra Rodríguez Zapatero, pero además van a pedir la comparecencia tanto de Rodríguez Zapatero como, muy posiblemente, la de Mariano Rajoy. Valoraremos también la petición de comparecencias tanto del presidente Zapatero como del presidente Rajoy y ya les adelanto que durante esta semana nuestros servicios jurídicos están estudiando la interposición de querellas contra el presidente Zapatero y estamos estudiando la posible comisión de algunos delitos. Les daremos cuenta durante los próximos días. Esta era la comparecencia, es lo que traía preparado Abascal, pero luego llegaba el turno de preguntas y una de ellas, lógicamente, a propósito de Ciudadanos, que en ese momento estaba reunida su comité ejecutivo, aún no habían adoptado esa decisión de no reunirse, de no dialogar jamás con Vox, no sentarse en una mesa con el partido de Santiago Abascal a negociar un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Abascal decía que bueno, que ellos no querían la foto, lo que querían es negociar, poder profundizar sobre cuestiones políticas, porque se había hecho ese chacarrillo desde parte de Ciudadanos de que si lo que querían era una foto, pues que encantados de fotografiarse con el líder de Vox. Pues esto es lo que ha respondido Abascal. Pues yo creo que es una equivocación. Nosotros no queremos una foto con Albert Rivera, ni queremos una foto con los representantes de Ciudadanos. Para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra mujer o con nuestros hijos. Nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de todos los ayuntamientos y comunidades donde podemos ser determinantes. Pero no buscamos la foto. Realmente queremos hacer política y que aquellas personas que nos han respaldado se sientan bien representadas. El Partido Socialista sí es un interlocutor válido por parte de Ciudadanos. Esto no es ninguna sorpresa porque, por ejemplo, la anterior legislatura en Andalucía, Ciudadanos mantuvo el poder, la hegemonía socialista. Casi 40 años ha estado el PSOE gobernando Andalucía y Ciudadanos fue quien puso los escaños a favor de Susana Díaz para que se mantuviera 4 años más en el poder, entre 2015 y diciembre de 2018, casi 4 años. Ahora en Navarra el PSOE podría echarse en manos de los separatistas, de los nacionalistas, de la extrema izquierda para no dejar gobernar a Unión del Pueblo Navarro. Hoy Alfonso Alonso, del Partido Popular Vasco, ha dicho lo siguiente. No es posible la colaboración con el Partido Popular si forman una alternativa en Navarra contra Navarra Suma. Y por tanto si se integran con EH Bildu en Navarra para desbancar a la coalición que ha sido vencedora de las elecciones. Eso imposibilita la colaboración con el Partido Popular. Por tanto, tonterías en Navarra tienen consecuencias en el País Vasco. Se estaba refiriendo a esa coalición integrada por Partido Popular y por Ciudadanos. Navarra Suma. Barcelona. Ahora mismo el ayuntamiento está en el aire porque Ada Colau empataba en concejales con Esquerra Republicana. Collboni, que es el candidato del Partido Socialista, hoy ha dicho que solo va a negociar con Colau. Es decir, la misma tónica que veíamos por parte de Manuel Valls, de Ciudadanos. Le vamos a entregar el poder a la señora Colau. Una vez leídos los resultados electorales en Barcelona, con un 60% de electores que han votado opciones no independentistas, con un 60% de electores que han votado opciones de izquierdas, es el tándem que puede existir, que debe existir, de coalición entre los socialistas y Barcelona en Comú.
el orden del tándem, quién va adelante, quién va detrás, para nosotros no es un problema. Lo importante es la dirección, y la dirección son políticas sociales, políticas al servicio de la gente y no subordinar la ciudad de Barcelona a nada que no sea la propia ciudad de Barcelona y a los barceloneses. Pues la crisis en Podemos sigue y la crisis no parece que vaya a amainar el temporal, ni muchísimo menos. Ramón Espinar, quien fuera senador, quien fuera máximo dirigente de la formación de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid, ha escrito una polémica tribuna en el diario.es apuntando a Pablo Iglesias, a Irene Montero, diciendo que no se ha hecho autocrítica y que Podemos ha traicionado a esas clases populares que habían confiado en este proyecto político después del 15M, que hoy Podemos ha venido a decir se parece mucho más a los partidos de la casta, a los partidos del régimen, los partidos que denunciaba Pablo Iglesias cuando ni siquiera Podemos había fundado. 5 años después, Podemos se parece muchísimo, demasiado, según Ramón Espinar, al resto de las formaciones clásicas. Vamos a ver partes de ese artículo, muy extenso, por cierto, una tribuna libre que ha escrito en el diario.es. El titular, empleado por Espinar, dice así: las 5 crisis de Podemos. Nada grande puede hacerse sin grandeza. Reflexiona, dice que la victoria electoral del PSOE aplaza al menos el ciclo de grandes transformaciones del Estado y desplaza la crisis de régimen hacia una crisis de los actores en liza, especialmente hacia Podemos. Continúa Ramón Espinar: Podemos y el espacio político del cambio afrontan al menos 5 grandes crisis. Crisis de resultados, crisis orgánica, crisis de alianzas, crisis de análisis y crisis de proyecto. Muy lejos queda ya esa foto entre Pablo Iglesias, Ramón Espinar e Íñigo Errejón. Ramón Espinar está fuera, aunque no del todo. Íñigo Errejón sí que lo está, puesto que se marchó al proyecto de Más Madrid junto a Manuela Carmena. Y esa foto de nosotras tiene 14, 15, 16 meses, no tiene más. Parece que fue tomada hace 10, 20, 30 años, porque la ruptura ya es tan grande y tan evidente que el liderazgo de Iglesias, aunque no se ha discutido casi nunca dentro de la formación, su soledad ahora es terrible. Está más solo que nunca Pablo Iglesias, y esta foto, hay que recordarlo también, fue bastante criticada por parte de movimientos feministas porque aparece la palabra nosotras y no hay ninguna mujer en esa rueda de prensa. Poco le importó a Pablo Iglesias esto, por cierto, porque el nombre con el que concurrió Podemos a las últimas elecciones fue el de Unidas Podemos. Yo creo que ni Unidas ni Podemos de momento. Cambiamos de asunto porque se incorpora nuestra compañera Miriam Olivas a la mesa de la redacción abierta. Miriam, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Buenas tardes. Bueno, este fin de semana, más en concreto el sábado por la mañana, tenemos que lamentar una trágica noticia. José Antonio Reyes, quien fuera futbolista del Sevilla, ahora mismo estaba jugando en el Extremadura, en segunda división, perdía la vida en un accidente de tráfico. También lo hacía su primo y ahora mismo hay una tercera persona que también iba en ese vehículo, que está grave, está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué es lo que sabemos del accidente? Miriam, ¿hay alguna novedad? Pues lo que sabemos del accidente, Javi, es que se están barajando muchas hipótesis de este trágico accidente que se llevó la vida no solo de José Antonio Reyes, sino también de su primo de tan solo 23 años. Pero lo cierto es que el equipo de atestados de la Guardia Civil de Sevilla está todavía redactando ese informe preliminar, por lo que no se sabe todavía las consecuencias exactas que dieron lugar a ese trágico destino, y tampoco se sabe la velocidad que fue el futbolista en ese accidente de tráfico. Lo que sí se barajan seguro son 2 hipótesis: una, que Reyes se pudiera distraer y perdiendo así el control del coche, o la segunda, que una rueda se pudiera romper del vehículo y que perdiera así también el control. Sea como sea, parece que la velocidad a la que iba el futbolista fue determinante para que diera la consecuencia de este trágico resultado, como decimos, la muerte de José Antonio Reyes y también de su primo de tan solo 23 años. Será una reconstrucción del accidente, pero hasta dentro de unas semanas no se sabrá con certeza qué fue exactamente lo que pasó ese sábado por la mañana. Lo que sí sabemos es que ayer por la tarde el mundo del fútbol se quiso despedir del futbolista, de José Antonio Reyes, en la capilla ardiente del Sánchez Pizjuán, donde acudieron personalidades muy importantes del mundo del fútbol, como Sergio
Ramos o también Florentino Pérez, y donde acudieron más de 11.000 personas que quisieron despedirse, darle el último adiós al futbolista. Posteriormente, el féretro se llevó al Ayuntamiento de Utrera, donde pasaría la noche para que esta mañana se pudiera celebrar su funeral a las 9:30, que ha tenido lugar en la iglesia de Santa María. Más tarde nosotros le daremos nuestro particular homenaje desde aquí, Javi. Pues Miriam Oliva, muchísimas gracias. Es verdad que desde las primeras informaciones que se estaban difundiendo en la mañana, al mediodía del sábado, ya se apuntaba al exceso de velocidad. Conducía José Antonio Reyes un coche de gran cilindrada, creo con más de 300 caballos. Se apuntaba a eso, al exceso de velocidad como causante del accidente. Ahora mismo la Guardia Civil todavía no ha sabido estimar la velocidad exacta, ¿no?, a la que algunos medios de iba el comunicación vehículo. se han hecho eco, hablan de 237 kilómetros hora, pero como decimos, todavía la Guardia Civil no ha dado la verdad sobre a qué velocidad iba el futbolista. Lo que sí parece claro es que la velocidad fue determinante para que se produjera el siniestro y para que ardiera el coche y se produjera pues la muerte del futbolista, también de su primo y de la otra persona que está ingresada en el hospital en estado grave. Pues muchas gracias, Miriam. José Antonio Reyes, que debutó, por cierto, con 16 años en Primera División, uno de los futbolistas, yo diría que el más importante de la historia reciente del Sevilla Fútbol Club, un futbolista cuyo talento era enorme, pero no así tanto su capacidad de sacrificio, su ambición. Sin duda, de haberla tenido, podríamos haber hablado de uno de los grandes futbolistas de Europa, sin duda, de las últimas décadas, un futbolista que hubiera sido leyenda. Reyes, aún así, se marchó del Sevilla muy joven, en el año 2004 se marchó al Arsenal, ganó una liga ese primer año, la Premier League, con el conjunto londinense, ha sido internacional también con la selección española. Del Arsenal, por cierto, volvió a España, pero lo hizo al Real Madrid, también estuvo en el Atlético de Madrid, en el Benfica, y ya posteriormente volvió al Sevilla, donde había prometido, cuando se marchó en 2004, no había ganado ningún título, que algún día regresaría para ganar. Ganó 3 Copas de la UEFA de manera seguida, ininterrumpida, 2014, 2015 y 2016. Pues Miriam Oliva, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta van a estar con nosotros Antonio Alonso, que es el autor del documental El Abogado, y también Ignacio Sánchez, que es el director de fotografía del mismo. Este documental, El Abogado, trata sobre Ignacio Echeverría. Recuerdan ustedes que es el héroe del monopatín, que hace 2 años fallecía en Londres, en la capital británica, defendiendo a una mujer que estaba siendo atacada por un terrorista islámico. Nos van a contar ese documental que ayer, domingo, se estrenaba en un cine de Madrid. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta, a la que se han incorporado, como anunciaba antes de la publicidad, Antonio Alonso, que es el director del documental El Abogado, y también Ignacio Sánchez, que es el director de fotografía. Muy bienvenidos ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este documental, El Abogado, si vemos o leemos el nombre, pues no nos va a llevar a pensar que se trata sobre Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, que hoy, por cierto, 3 de junio, se cumplen 2 años exactos de su muerte en Londres, cuando ayudó a una mujer, la salvó literalmente de morir de manos de un terrorista islamista. Se producía un atentado yihadista en la noche de, no sé si era la noche del viernes al sábado. Eso es, la noche del viernes 2 al sábado 3 de junio del 2017. La muerte de Ignacio Echeverría, bueno, se confirmó unos días después. Eso es. Y ahora, Antonio, que es amigo suyo, le ha querido dedicar un documental que ayer se estrenaba en un cine de Madrid. Eso es, pues bueno, como le queríamos rendir un pequeño homenaje en forma de proyecto audiovisual a Ignacio Echeverría, decidimos, tanto Ignacio como yo, pues llegar al acuerdo de estrenarlo en unos cines para que todo el mundo tuviera acceso al material inédito que teníamos y bueno, y yo creo que ha sido una experiencia única, ¿no? Sobre todo el ver a la gente emocionada viendo el documental. Vamos a ver el cartel, en primer lugar, de ese documental que ayer, domingo, se estrenaba en ese cine de Las Rozas, que era la localidad en la que vivía Ignacio Echeverría. El Abogado. Ayer se estrenaba, como ha comentado Antonio, en esa sala, y el monopatín, que lógicamente tenía que estar en la portada, ¿no? No se hubiera entendido un cartel hablando de Ignacio Echeverría sin ese monopatín. Tú, Ignacio, eres el director de fotografía. Has hecho ese cartel, claro. Bueno, efectivamente, en colaboración con
con 3DOE, que es una empresa de diseño gráfico. Hemos diseñado este cartel y bueno, pues ha sido totalmente un éxito. Como director de fotografía, bueno, pues en realidad somos Antonio y yo los que hemos llevado la mayor parte del proyecto, ha sido un trabajo conjunto. Yo a Ignacio personalmente no le conocía, después de todas las entrevistas que llevamos hechas a lo largo de todo el año, pues casi como si lo conociera en persona, todos los testimoniales de amigos, de familiares, pues te hacen tener una visión muy profunda y casi como si fueran conocidos. Vamos a ver ahora el tráiler de ese documental que nosotros invitamos a todos ustedes a que asistan a esa sala, a ese cine de Las Rozas. Él estaba muy por encima de lo que se esperaba o de las convenciones sociales o de aquellos que perfilan la persona que debería ser, ¿no? Él era Ignacio, fiel y leal a sí mismo. Breaking news out of London, a deadly terror attack overnight. Looking live here at the aftermath, a heavy police presence on the London Bridge where the attack began. A van plowing into a crowd of people out simply enjoying a Saturday night. Ignacio no era una persona violenta, ni era una persona que le gustase el riesgo. Ignacio tenía mucho miedo de muchas cosas. Pero Ignacio supo sacrificarse. Él estaba en esa situación de que están atacando a una chica y él sin pensarlo dos veces dice, ahora mi patín es mi arma. Y la defendió con su vida, sin importarle nada. Antonio, luego te voy a preguntar y vamos a profundizar sobre la persona de quién era Ignacio Echeverría, pero la primera pregunta que te quería formular era ¿por qué este título, el abogado? Bueno, el abogado hace alusión a dos términos, ¿no? El abogado, nosotros a Ignacio le llamamos el abogado cuando patinábamos, pero también hace alusión a esa defensa que hizo en los atentados de Londres contra gente inocente que estaba siendo atacada por los terroristas, ¿no? De alguna forma él fue el abogado del terror y bueno, yo creo que es un título que representa muy bien lo que era Ignacio Echeverría, ¿no? El documental, más allá de que era amigo tuyo, Ignacio Echeverría, se te ocurre sobre todo por algo personal, pero es el trabajo además fin de grado que tú hayas elegido para la universidad. Eso es tanto el trabajo de fin de grado de Ignacio como el mío. Nos pusimos de acuerdo sobre todo en llevarlo a cabo como trabajo de fin de grado para sacarlo adelante sí o sí, ¿no? Nosotros queríamos sacar el documental y nos propusimos llevarlo como TFG pues, para que saliera adelante. Entonces estamos también orgullosos de decir que nos lo hemos financiado con fondos propios y lo hemos ido sacando adelante poco a poco con esfuerzo. Ignacio. Bueno, el trabajo, como dice Antonio, fue complicado, fue duro. Tener financiación, haberlo financiado nosotros mismos, pues hace que las cosas vayan más lentas. Lo teníamos ya preparado desde el año pasado para el TFG y bueno, pues a lo largo de todo este año lo hemos ido preparando pues para que pudiera proyectarse y fuera más presentable al público. En el tráiler hemos visto que una voz en off decía, era Guillermo, su mejor amigo. Eso es. Decía que era una persona, Ignacio Echeverría, muy fiel a sí mismo. Una persona muy fiel a sí mismo. Lógicamente, aunque Guillermo, que era su mejor amigo y era quien seguramente mejor le conocía, decía que no era un amante del riesgo, que no era una persona ni mucho menos violenta, pero solo una persona con valores puede atreverse a hacer lo que Ignacio Echeverría hizo en una situación de pánico que el instinto natural lo que te empuja es a huir, a salir corriendo y a ponerte a salvo, ¿no? Yo creo que lo interesante de esta historia, lo interesante de Ignacio Echeverría es que era una persona común, una persona normal como cualquiera de nosotros y lo que le diferencia de todos nosotros es lo que hizo, ¿no? Realmente él tomó una decisión, podía haber tomado la decisión de huir, pero tomó la decisión de enfrentarse a los terroristas intentando defender a las personas que estaban siendo atacadas. Y eso es lo bonito de esta historia, ¿no? Que llevaba una vida normal, pero bueno, decidió tomar esa decisión y yo estoy orgulloso de decir que en el documental se habla más de la vida de Ignacio Echeverría que de su muerte. ¿Refleja en qué medida el documental su carácter, su forma de ser? Pues viniendo de familiares y amigos lo refleja todo, o sea, los testimoniales, como dice Antonio, nos hemos desmarcado de lo que fueron
tanto los hechos del atentado, y más o menos todos sus amigos y su familia, su hermano, su padre, su hermana, su padre, pues nos van haciendo ver cómo era Ignacio, cómo era esa figura, los valores que venían de la familia, los valores que le aportaron el mundo del skate, y pues todo eso más o menos resumido a lo que le llevó a cometer ese acto heroico. Bueno, ese acto heroico sin duda que lo fue reconocido por la propia monarquía británica. Recibió Ignacio Echeverría la Cruz de San Jorge, que si no me equivoco, Antonio, es la máxima condecoración del Imperio Británico. Sí, para así este es. tipo de casos. Sí, así es muy difícil recibirla, la verdad es que yo creo que se han dado muy pocas. Y aún encima es una condecoración que entrega la reina Isabel allí en Inglaterra. Todos sabemos que es muy mayor y bueno, hace pocos actos públicos. Y bueno, recibió a los padres, fue un evento muy bonito y los padres pues están eternamente orgullosos. La verdad es que no paran de recibir condecoraciones, ¿no?, sus padres. Y bueno, yo creo que también les ha gustado ver de alguna manera que unos chicos, bueno, jóvenes como nosotros, pues han decidido hacer un documental en homenaje a su hijo, ¿no? ¿En qué momento, Antonio, se te ocurre hacer este documental? Justo cuando fallece, porque yo recuerdo un homenaje que se le realizó a los pocos días de fallecer en Londres, un homenaje que se organiza en Las Rozas, la localidad en la que vivía Ignacio Echeverría. Es verdad que ahora mismo, en ese momento en el que le pilla el atentado en Londres, él vivía en Londres, llevaba años viviendo allí, trabajando en un banco, pero la localidad suya era Las Rozas en Madrid. ¿Fue en ese momento cuando se te enciende la bombilla y dices, vamos a hacer un documental? Pues la verdad es que sí, yo conocí a Ignacio Echeverría en Las Rozas, habíamos patinado mucho tiempo juntos. Y bueno, cuando yo me entero de su fallecimiento, pues acudo como uno de esos patinadores más que querían rendir homenaje a Ignacio Echeverría pues en esa concentración del Ayuntamiento de Las Rozas, ¿no? Entonces yo fui uno de esos chicos que levantó el skate bueno, al aire, ¿no?, en homenaje a esa arma de deporte, de monopatín, que representa muchos valores. Y yo creo que en ese momento ya se empezó a fraguar la idea de hacer un documental. A posteriori se lo comenté a Ignacio y él me dio todo su apoyo. Y a partir de ahí pues empezamos a pensar cómo plantearlo, ¿no? ¿En qué medida ha colaborado la familia? ¿El padre de Ignacio Echeverría, los hermanos? Bueno, la familia ha sido fundamental para sacar este proyecto adelante, sobre todo teniendo en cuenta que contábamos únicamente con financiación propia bueno, pues la verdad que la familia participó pues en las entrevistas, todas las entrevistas que pudo, tanto su padre como su hermano y su hermana a posteriori en Londres, que nos atendió, nos recibió en su casa, muy amable. Y bueno, y la verdad es que también por parte de los amigos pues también nos recibieron encantados en sus casas, y yo creo que la familia y los amigos juegan una parte fundamental del documental. ¿Por qué habéis querido que la entrada fuese gratuita? Bueno, queríamos máxima difusión, al fin y al cabo nosotros estamos todavía empezando, es muy complicado que nosotros lleguemos a un nivel muy alto de difusión y por lo tanto pues ya de por sí que fuera el estreno en una sala de cine como son las del Séptimo Oficio, que en Las Rozas pues ya era bastante para nosotros. La entrada gratuita pues porque creemos que es un homenaje público, que todo el mundo merece verlo y por eso hemos planteado que este estreno tuviera la mayor acogida posible. Antonio, tú conocías más y mejor a Ignacio Echeverría. ¿Cuáles diría que eran sus principales virtudes? Algo que no se cuente en el documental. ¿Qué podrías destacar de él? Bueno, yo creo que sobre todo era una persona divertida, ¿no? Era una persona muy dicharachera, era una persona con mucho sentido del humor y la verdad es que era una persona que empatizaba con las demás personas, ¿no? Y yo creo que bueno, al final le llevó esto de empatizar con las demás personas hasta ese límite, ¿no?, que fue el puente de Londres donde se enfrentó a los terroristas. Pero es que realmente Ignacio pues era una persona, como contaba su padre, ¿no?, era una persona pues que también tenía sus defectos y tenía sus virtudes, una persona como cualquier otra. Habéis dicho que el documental no se centra tanto en su muerte, que en realidad es el motivo por el que toda España ha conocido a Ignacio Echeverría, ese acto heroico, el de dar su vida por salvar la de otra persona, la de una mujer que iba a ser atacada por ese terrorista islámico. Os habéis centrado más en su vida, los valores, la personalidad de Ignacio Echeverría. ¿Cuál crees tú que la persona que acudió ayer al cine de Las Rozas a ver ese documental, cuál es la sensación con la que se ha marchado? ¿Merece la pena ser una persona de valores, una persona con ideales? Porque lo hemos dicho al principio, nadie en una situación tan extrema como esa, yo creo que la mayoría hubiéramos salido corriendo, la mayoría, porque el instinto animal te impulsa a ponerte
resguardo, a salir corriendo y a proteger tu vida en ese momento en el que ya habían muerto varias personas en el puente de Londres. ¿Cuál dirías tú que es el objetivo final del documental y la sensación con la que se han ido quienes ayer tuvieron la suerte de ver esta cinta? Bueno, ayer cuando estábamos en el cine veíamos que la mayoría del público se emocionaba a ver el documental, porque yo creo que al fin y al cabo el documental está contado desde una perspectiva positiva de la vida, ¿no? Una manera distinta de ver la vida, de ver la vida con optimismo, ¿no? Y de esta forma también queremos reflejar un poco la personalidad de Ignacio, que lo que hizo tiene que ser algo positivo para la libertad de todas las personas. Entonces yo creo que el espectador captó muy bien ese mensaje, ¿no? El acto, si profundizamos un poco en el acto de Ignacio Echeverría, es un acto que demuestra que merece la pena que todos tengamos esa libertad y elegir qué hacer en cada momento de nuestra vida, ¿no? Y él eligió hacer lo que hizo. Pregunta para ambos, Ignacio, Antonio, ¿creéis que los valores de Ignacio Echeverría están en desuso en la sociedad actual y sobre todo en la juventud? Yo creo que no. Yo creo que Ignacio tenía que resaltarlos. Ignacio ha llegado, eso sí, a un nivel superior, o sea, dando su vida, aunque tengamos esos valores, yo creo que hay que dar un paso más. Ignacio lo dio ese día y eso es lo admirable, pero no creo que esos valores se hayan perdido todavía. Yo creo que no se han perdido, pero sí que están un poco en desuso, porque bueno, yo creo que sí es verdad que lo que Ignacio Echeverría hizo es algo único y no se le puede exigir a nadie que vuelva a repetir algo así, pero sí creo que debe ser un ejemplo con respecto a la concepción de la libertad, ¿no? Que yo creo que es ahora algo que yo creo que la libertad de ciertas personas está siendo coartada un poco, y creo que en ese sentido Ignacio demuestra que la libertad lo es todo, ¿no? En una ciudad grande como Londres, millones de personas, en una ciudad, un ritmo frenético, que la gente va al trabajo corriendo, que apenas hay tiempo para ver a los amigos, para dedicar a la familia, el ejemplo de Ignacio es todo lo contrario al individualismo, a esas ciudades grandes en las que prima el yo, las prisas y todo este tipo de cuestiones. El ejemplo de Ignacio yo creo que es un contraste magnífico, que esa vida en familia, en comunidad, que en las grandes ciudades se está perdiendo desgraciadamente. El ejemplo de Ignacio yo creo que también realza las personas que aún quedan con valores, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que es cierto que hoy en día en la sociedad en la que vivimos pues hay una tendencia al individualismo, ¿no? Eso es innegable, pues porque cada uno piensa en sí mismo, en cómo le puede ir mejor en la vida, en cómo puede tener un trabajo mejor, en cómo puede llevarse mejor con su familia, en los problemas personales que tiene cada uno, ¿no? La diferencia la marcó aquí Ignacio Echeverría de una forma muy importante, pensando en otras personas cuando podía haber perfectamente pensado en sí mismo, ¿no? Como hicieron otras muchas personas y a las que no se le puede achacar nada, ¿no? Pero yo creo que por eso era interesante contar esta historia, porque Ignacio ejerció su derecho a la libertad de forma libre y tomó esa decisión, que es una decisión que una persona hoy en día es muy difícil que tome, ¿no? Pues Antonio Alonso, director del documental El Abogado, Ignacio Sánchez, director de fotografía, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en Intereconomía, en la redacción abierta, por contarles a nuestros espectadores en qué consiste este proyecto, que es un proyecto fructífero porque se ha llevado a cabo. Ya pueden asistir, todos los días pueden asistir al Cine de las Rozas. Todos los días. Hoy ha sido la primera sesión, que ya ha sido de pago, pero son 3 euros, son sesiones muy baratas. Todos los días a partir de, bueno, hoy ha sido a las 5:30 y será el resto de la semana también a las 5:30. Seguramente ampliaremos sesiones también. Pues muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta vamos a analizar brevemente el viaje de Donald Trump al Reino Unido, un tuit polémico, como casi siempre, por parte del presidente de los Estados Unidos, y también un atentado que pasaba casi de tapadillo en Virginia, donde morían 12 personas el pasado fin de semana. Veremos que la autoría ha tenido mucho que ver en que la prensa haya tapado, como decimos, esta horrible matanza. No se lo pierdan. Antes de ir con la información internacional, vamos a seguir ahondando en esa crisis de Podemos, después de los malísimos resultados, tanto en las elecciones generales, pero sobre todo en las municipales y autonómicas, porque en la Comunidad de Madrid veamos cómo la marca de Más Madrid, la de Manuela Carmena en el Ayuntamiento y la de Íñigo Rejón en la Comunidad, cosechaban un resultado mucho mejor que el de Podemos, las siglas de Pablo Iglesias.
Ramón Espinar, que también se bajaba del barco no hace mucho tiempo, dimitiendo, que ha sido uno de los últimos, de los que ha estado más tiempo al lado de Pablo Iglesias, definitivamente a través de un artículo que ha escrito una tribuna libre en el diario.es, esgrimía sus razones por las que Podemos ha dejado de tener ese respaldo mayoritario que tenía hace tan solo 3-4 años, cuando Podemos pasaba de cristalizar ese movimiento del 15M a convertirse en un proyecto político. Se hablaba por entonces de que la formación de Iglesias podría adelantar incluso al Partido Socialista de Pedro Sánchez del famoso sorpaso que jamás se llevó a cabo. A punto estuvo, por cierto, en diciembre de 2015 y en junio de 2016, ambas elecciones generales. Hubo que repetir esas elecciones porque el propio Pablo Iglesias no quiso en diciembre del 15 apoyar un gobierno de Pedro Sánchez dentro del cual también iba a estar Ciudadanos, o al menos el programa de Albert Rivera. Pablo Iglesias estaba convencido que esa repetición de elecciones le iba a propiciar un resultado mucho mejor, tendió la mano a Izquierda Unida, hizo una candidatura conjunta, Izquierda Unida y Podemos, y aquello, sin embargo, contra todo pronóstico, porque Iglesias pensaba que ese millón de votos que tenía el señor Alberto Garzón lo iban a sumar a los millones de votos que ya había cosechado Podemos por separado, pero ni mucho menos. No tuvo un voto más de los que ya había tenido solo la formación de Iglesias, que era lo que, por cierto, Íñigo Errejón siempre le había dicho, que Podemos tendría que aspirar a ser un movimiento transversal. Bueno, pues años después, la crisis ya es inevitable. Errejón daba ese portazo en la formación de Más Madrid, en la que se encuentra actualmente, y en Podemos, salvo Iglesias e Irene Montero, no se atisba otro liderazgo, por mucho que Ramón Espinar ahora quiera desbancar al líder. El cuento de nunca acabar, la crisis que no tiene fin pero que sí tiene dueño, Podemos. Más débil que nunca, el próximo domingo la formación morada celebrará un Consejo Ciudadano Estatal para analizar el desplome electoral del pasado 26 de mayo y buscar así la estrategia de cara al futuro. Y en estos momentos donde se buscan responsabilidades hay quienes directamente los señalan. Así que el resultado de la ruptura ha sido catastrófico. Que Íñigo valore como un buen resultado sacar un 15% de los votos con una plataforma, bueno, yo lo entiendo. Ramón Espinar da soluciones y son claras: recuperar a los que se quedaron por el camino. Todos hay que recuperarlos, pero es mucho más importante que los dirigentes son la gente que participaba y que se ha ido a su casa. Un Espinar reflexivo que hace autocrítica. Íñigo Errejón y Pablo Iglesias querían romper los dos. Pablo quería romper con Íñigo y Íñigo quería romper con Pablo, y yo no quería romper el partido, así que me fui a mi casa. Nada grande puede hacerse sin grandeza, así titula Espinar su columna de opinión en el diario.es, donde ha seguido hablando de la crisis de su anterior partido y las numera: crisis de resultados, orgánica, de alianzas, de análisis y de proyecto. El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, también se suma a señalar a los responsables. Lo que tiene que hacer Pablo es asumir cada uno su responsabilidad con lo que ha pasado. Hay un ciclo electoral que se inició en el 15M que se cierra y tenemos que buscar ese nuevo sujeto político que nos permita seguir transformando la realidad. Si queremos ser una alternativa de verdad, tenemos que olvidar los egos, los personalismos y convertirnos en dispositivo al servicio de un bien común. Un nuevo sujeto político. La realidad es que Pablo Iglesias se enfrenta a su consejo más difícil para rendirle cuentas a sus votantes y a sus compañeros. Lo decíamos antes de la publicidad, en el plano internacional un tiroteo en Virginia dejaba 12 muertos. Por cierto, dentro de un edificio municipal, un propio trabajador del ayuntamiento. Esta noticia, este tiroteo en el que morían 12 personas, pues en otros casos veíamos cómo los grandes medios lo difundían rápidamente y alertaban, haciendo como siempre esa campaña en contra de las armas. En esta ocasión, la autoría era, por decirlo así, ocultada parcialmente. Luego veíamos que el autor de esa masacre, de haber matado a 12 personas, era un norteamericano de color. Ahí lo están viendo. También, en plano internacional, la visita de Donald Trump a Reino Unido, polémica sin duda porque ha arremetido contra el alcalde de la capital británica. Vamos a ver el tuit de Trump.
Sadiq Khan, que ha sido terrible como alcalde de Londres, ha criticado tontamente y de un modo desagradable la visita del presidente de los Estados Unidos, el aliado más importante del Reino Unido de lejos. Es un perdedor irrecuperable, dice Trump, que debería centrarse en combatir la ola de criminalidad en Londres. Esto en cuanto a política internacional. En Madrid, la semana pasada arrancaba la edición número 78 de la Feria del Libro. Y no sé si ya ha estado allí, pero sin duda es un gran amante de los libros, el escritor y periodista David Felipe Aranz, que ya está a la mesa de la redacción abierta. Muy bienvenido, don David. ¿Cómo estás? Joder, vaya, Viene... la que está cayendo, Y no de agua, ¿no? Madre mía. ¿Vienes ahora del Parque del Retiro? ¿Vienes de la feria? No, pero no precisamente, pero iré. Tengo 2 citas ahí. Tengo un par de días que tengo que ir. Bueno, antes de que entremos en el terreno de las recomendaciones, hay una crítica muy repetida en los últimos años a propósito de los influencers, de esos, yo no los calificaría ni catalogaría como escritores al uso, pero que en un momento dado tienen un gran éxito, tienen mucho tirón. Los youtubers, las bloggers que escriben un libro, venden decenas de miles y cientos de miles en algunas ocasiones, y cuando uno camina por el Parque del Retiro buscando clásicos, buscando buenos libros, se encuentra que las grandes colas son precisamente los de MasterChef, un cocinero de moda, uno que es famoso en Instagram porque vende camisetas y este tipo de cuestiones. O del papel cuché, mismamente. ¿Qué ha pasado en la Feria del Libro, David? Bueno, a ver, lo que ha pasado es lo que ocurre en el mundo editorial. Yo tengo grandes amigos editores y casi todos intentan mantener un equilibrio entre el negocio, es decir, tienen que vender, y la calidad. Todos están montando una estrategia que a mí no me parece mal con tal de que sobreviva el libro. Por un lado, tienen un fondo de catálogo muy interesante con ensayo literario, clásicos como tú bien apuntas. Prácticamente todas las editoriales de prestigio mantienen una colección de clásicos, afortunadamente, ¿no? Pues desde Alba al Acantilado, del Reino de Cordelia, Renacimiento, todas tienen sus grandes clásicos. Pero, aparte de las novedades de calidad, porque puede ser un Javier Marías, por ejemplo, sí que mantienen una línea de negocio. Es decir, tienen unos best-seller que provienen del mundo online. Es decir, los Instagramers están arrasando. Son miles y miles y miles de seguidores. Y un editor, lógicamente, aunque no sea un libro para tirar cohetes precisamente, y a lo mejor pues algunos no estemos muy en la línea de lo que pueda decirnos un youtuber, levantan el negocio del libro. A ellos les vale para luego editar cosas de calidad mucho más interesantes, pero, insisto en el tema, creo que es un recurso exclusivamente de negocio, que no está mal, pero tal es la situación del mundo editorial. Bueno, a la vez que están abriéndose editoriales nuevas, Javi, están cerrando otras. Mi queridísimo Fernando Sánchez Pintado ha cerrado este año una editorial de prestigio como Pasos Perdidos, donde tenías a autores como Joseph Roth y filósofos españoles de mucha categoría, y ha tenido que cerrar porque no tenía estos bestsellers, estos influencers en su catálogo, y además me dijo, ni los tengo ni ganas de tenerlos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no tienes una colección de estos bestseller influencer tirando, o de los grandes, Pérez Reverte o una Rosa Montero, o sea, gente que son grandes líderes de ventas en libros, es muy complicado mantener una editorial. Miguel Ángel Revilla, ¿qué ven mis ojos? Bueno, pues ¿qué ven mis ojos? Estábamos hablando de esto. A ver, yo pensaba que no tenía tiempo por estar todo el día en la televisión, ¿no? A ver, es un fenómeno. La televisión en el mundo del libro también es una pareja bien avenida. Es decir, Miguel Ángel Revilla es un televisivo auténtico, es un político que allá por donde llega monta el show. Y de hecho, yo creo que la base de su política está en la base del showman. Hace un espectáculo allá por donde va, pues desde os voy a regalar unas anchoas de Santoña por lo bien que habéis tratado. Bueno, ya sabemos cuál es su discurso político, que es la tierra, tal, no sé qué. Bueno, el caso es que, lógicamente, una editorial, si tiene un pez gordo mediático,
lo que hace automáticamente es ficharlo, porque hace caja y hay colas y colas y colas. Entonces, bueno, ahí lo tienes. ¿La cantidad siempre es enemigo de la calidad, David? No necesariamente. Uno de los ejemplos máximos de que la cantidad no es enemigo de la calidad, pues desde la Biblia, que es el bestseller por antonomasia, El Quijote, pasando por clásicos como El nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, el buen libro, el libro bestseller, puede ser perfectamente un libro de calidad que provenga, en el caso del nombre de la rosa, de la tesis doctoral de Umberto Eco, que era una historia de la estética, de la belleza en la Edad Media, transformada en novela, ¿no? No necesariamente, es decir, el bestseller, hay un bestseller de calidad y hay un bestseller pues que no es... Tengo unos cuantos nombres en la boca, pero no pienso decirlo porque se pueden enfadar conmigo. No, David, por favor. A este programa venimos a mojarnos. Este es el programa de Rafa Núñez Huesca. No, pero... Aquí se hace periodismo valiente. Lo sé, pero... O sea que ver, siéntase usted libre pues mira, para citar los títulos que considere oportunos, para criticarlos o para todo lo contrario, pero los puede citar sin problema. Qué malo, ¿eh? A ver, por ejemplo, yo sé que hay libros pues que están hechos casi por encargo, ¿no? Hay negros todavía en la profesión, ¿no? Todavía es que hay cada vez más que nunca. Lo que pasa es que hay que decir que la negritud literaria en este país y en todos tiene firmada un contrato de confidencialidad. Hombre, claro. Si se filtra que son los negros de alguna superestrella, son despedidos inmediatamente. Entonces es algo que se lleva con el máximo sigilo, pero algunos, pues solemos hablar con algún que otro negro y suelen... Bueno, algunos fueron populares. Acuérdate de ese bestseller de La princesa del pueblo, Belén Esteban, que escribió Boris Izaguirre, por ejemplo, ¿no? Los dos cobraron un potosí, que se decía antiguamente. Y claro, las colas de la firma de la Esteban eran multitudinarias, te puedes imaginar, en fin. Bueno, Izaguirre no escribe mal, ¿eh? Eso, las novelas que él tiene en Espasa Calpe no están nada mal, pero claro, ya que se sepa quién es el negro de un personaje, bueno, lo hemos sabido con nuestro presidente del gobierno, tú imagínate en el caso de otros. Pero bueno, el caso es que yo sí que creo que hay un bestseller de calidad, y ya te decía antes, por ejemplo... Javier Marías, a mí me parece un bestseller de calidad, la mencionada ya Rosa Montero, Enrique Vilamatas, que escribe muy bien y también vende muchos libros en Seis Barral. Es decir, hay escritores muy buenos, Lorenzo Silva, por ejemplo, en Destino, con sus novelas de la Guardia Civil, basadas en reportajes que él ha investigado como periodista en El Mundo, en El País, él ha hecho muchos reportajes de investigación que luego ha trasladado a las novelas, y Bevilacqua y Chamorro, que son los dos guardias civiles de Lorenzo Silva, le han convertido en un bestseller de calidad, ¿no? O sea que sí hay un bestseller de calidad, y luego hay otros que no quiero mencionar, no me obligues, otros que pues que vienen del mundo de la negritud, ese mundo del negro minucioso que va entregando su manuscrito a partir de un argumento que lanza un autor, ¿no? Y bueno, esto lo hace, y lo ha admitido él, por lo tanto no me importa decirlo, Ken Follett. Yo publiqué un artículo en la revista Leer, donde en la revista Leer expliqué la estrategia de Ken Follett a la hora de elaborar sus novelas. Los Pilares de la Tierra está concebida por Ken Follett, pero desarrollada por un equipo de 5 o 6 personas. Cada una se ocupa de un aspecto medieval de la sociedad de su tiempo, porque claro, son novelas tan ambiciosísimas que o bien eres Umberto Eco, o tienes que tener por parte de la editorial un grupo de negros. En fin, o sea que este es el juego del bestseller, la teoría del bestseller. Yo no voy a decir el nombre porque no tengo pruebas. Pero dilo. No tengo pruebas, don David. Yo sin pruebas no puedo, puedo lanzar la piedra. Bueno. Pero todos sabemos que hay autores que todos los años publican un montón de libros. Tienen que tener negros a la fuerza. Es imposible, sobre todo periodistas que están presentando un programa de radio por la mañana, por ejemplo. Se dedican horas y horas a preparar ese programa, claro. Con lo claro, además, que es ese horario, el de las 6 de la mañana. Normalmente suele ser Son periodistas que se levantan a las 3, 3 y media de la mañana. ¿Cómo es posible que todos los años publiquen 2 o 3 libros? Y, pues en el caso de otro locutor radiofónico
que ahora vive en Estados Unidos y que responde al apellido de Vidal. Bueno, ibas al VIPS y tenía 2 novelas históricas todos los años, uno de pensamiento, es verdad. Otro de... Es verdad. Bueno, en el caso de César Vidal yo no lo sé, no lo tengo contrastado, pero que me llama la atención, yo no les acuso de tal, pero ya. digo que me llama la atención, que me parece complicado publicar esa cantidad de libros, ese volumen todos los años. A ver, lo importante es, ante todo, la honradez en el texto que tú lees, en el texto que se entrega. Un texto que provenga del fruto de una investigación en profundidad, si es un ensayo, o de una reflexión para la creación de un universo literario propio, un universo imaginario. Yo creo que la calidad del libro, al final, es lo que importa, ¿no? Pues yo qué sé, Luis Landero, por ejemplo, que me encanta, ¿no? Luis Landero entrega a Tusquets un manuscrito cada 3 o 4 años. Tú tienes la garantía de que Luis Landero, que es profesor de instituto de lengua y literatura, lo que escribe pues es fruto, después de 3 o 4 años, o 5 incluso, pues de un pozo de reflexión, de creación y un ejercicio literario que, obviamente, si recibiésemos de la editorial Tusquets 3 o 4 libros de Luis Landero al año, pues uno dice, vamos a ver, aunque te diré, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, todos los grandes novelistas románticos de series de novelas por entregas eran muy prolíficos en sus entregas con sus editores. El propio Julio Verne era una máquina de producir libros, ¿no? Y Julio Verne podía... Sí, pero no presentaban un programa de radio por la mañana, don David. Efectivamente, tenían dedicación exclusiva. Ahí me has pillado. Es decir, no tenían otra ocupación. Efectivamente, eran personas dedicadas a la producción en cadena de libros, que era literatura de calidad. ¿Qué término? Producción en cadena. Sí, producción en cadena de libros. Y está muy estudiado. De hecho, el bestseller de serie que se hace ahora se fija un poco en el sistema romántico que inventan a finales del siglo XIX los románticos en Francia, en la Francia del siglo XIX. Poner un caramelito en la boca del lector para alimentar sus expectativas a la siguiente entrega, ¿no? Y era un juego, incluso llegaban, fíjate Javi, qué curioso, a romper los cristales de las librerías antes de que abrieran, porque los lectores no se... Sí. No pueden esperar. Está el caso de Flaubert. Como los chinos con el iPhone. Más o menos parecido. Flaubert con su Madame Bovary, el público de París rompió los cristales de las librerías porque ya no podía más. O sea, ya no podía más. Eran escritores que estaban tan solicitados que la gente los vivía como propios. Hay un libro que recomiendo a nuestros telespectadores, que es Confesiones de un novelista, de Umberto Eco, donde dice: para algunos lectores la ficción es tan importante que los personajes forman parte de su vida hasta tal punto que incluso llegan a confundir ficción con realidad, el síndrome de Don Quijote. Esos personajes están tan integrados en cada uno que pueden ser más importantes de lo que le pase a una vecina o a un compañero de trabajo, ¿no? Y dentro de esas mentes de los lectores, esos personajes cobran vida, es decir, tienen una realidad cognitiva dentro de la mente de ese lector. Y ese fenómeno es un fenómeno que desarrolla muy bien el bestseller. Sagas de personajes, lo hemos visto con Harry Potter, lo hemos visto con la saga Crepúsculo, que afortunadamente han enganchado a la lectura a muchos adolescentes cuando pensamos que la lectura en la gente más joven estaba perdida, ¿no, Javi? Como decía, bueno, la gente no lee, los niños, tal. Y resulta que J.K. Rowling demostró que haciendo una especie de collage de elementos de la magia y de un clásico de los clásicos de la literatura alemana, que es El aprendiz de brujo, podía resucitar, ya que todo está inventado, un mito literario que funcionó muy bien en su época. Fíjate que El aprendiz de brujo es una leyenda que arraiga en la Alemania del siglo XVI. Aprovechando la ausencia de su maestro, un pequeño hechicero, que no las tiene todas consigo, toma el libro de magia y, acuérdate, la adaptación de fantasía de Walt Disney, empieza a hacer conjuros y hechicerías y se le va de las manos. Se le descontrola totalmente aquel ejército de escobas, ¿te acuerdas?, en la película de Disney. Eso es J.K. Rowling y la saga de Harry Potter. Unos niños que se ponen en contacto con la magia. Claro, algo que existía, algo que había descubierto Walt Disney en los 40, basándose en la leyenda del aprendiz de brujo, alemana,
del siglo XVI, simplemente unos años después se resucita por una escritora y lo convierte en un producto al más alto nivel. David, vamos al terreno ya de las recomendaciones. En esta Feria del Libro, a mí, yo siempre apuesto por los clásicos, así no te equivocas nunca. ¿Qué libros podremos encontrar en esta Feria del Libro que merezcan la pena, más allá de los grandes autores clásicos? Bueno, por ejemplo, a mí siempre me gusta clásicos, pero que sean modernos, es decir, siglo XX, ¿no? Y, por ejemplo, en Impedimenta, Enrique Redel, que era una de las propuestas que yo traía hoy, era uno de los libros de Mary McCarthy. Mary McCarthy, por ejemplo, es una de las grandes evaluadoras de la crisis de los Estados Unidos, de la crisis de las parejas. Llevó al cine Sidney Lumet una novela suya que se llama El Grupo, que es sobre unas chicas que se juntan, que se han casado y dicen, madre mía, esto es un disparate. Y Mary McCarthy, en El Oasis, que es la recomendación que hago para la Feria del Libro, es una novela muy controvertida, muy ácida, que nos habla precisamente de esa cara oculta de los intelectuales urbanitas que se supone que han cosechado el éxito que habían anhelado durante tanto tiempo, y que, claro, resulta que en esos Estados Unidos esa sátira está presente a través de su fracaso ético. Han alcanzado el éxito, pero a nivel humano, a nivel de pareja, a nivel de estabilidad sentimental, están destrozados. Entonces, ese retrato que hace El Oasis, en Mary McCarthy, que es literatura, como a veces se está buscando mujeres en el panorama literario, a mí, por ejemplo, me encanta. El Oasis de Mary McCarthy. Pues ahí está. En Impedimenta. Apuntada esa recomendación, don David Felipe Arranz. A propósito de los clásicos, bueno, siglo XIX, por ejemplo, los rusos, ¿te gustan? Hombre, Dostoyevsky, Tolstoy, por ejemplo, sí que quiero recomendar las traducciones de estos clásicos que a ti y a mí nos gustan. Sí, pero hay traducciones que revientan un buen clásico, ¿eh? Mira, hay... No voy a decir la editorial, pero recuerdo una de... ¿Cuál era, por Dios? Bueno, no importa. El retrato de Dorian Gray. Una traducción tan mala que en el segundo capítulo tenías que cerrar el libro. Bueno, yo recomiendo... Una mala traducción es que te reviento a un clásico, ¿eh? Yo recomiendo, por ejemplo, del retrato de Dorian Gray, la edición de Cátedra, y cuando estabas hablando de los clásicos, hay una antología de la Edad de Oro rusa que ha publicado Alba Editorial y que es una joya, porque Alba además se caracteriza por compilar las mejores historias de ciertas épocas, ¿no? Y Alba es experta en grandes traducciones de Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, La hija del capitán y tantas historias de la Edad de Oro de los rusos, que ellos se han especializado precisamente en esa recuperación. Y luego de las traducciones de Shakespeare, que acudan también a la editorial Cátedra, que son las mejores, porque son ediciones bilingües, muy contrastadas académicamente, y ahí el lector va a encontrar un poco el canon de la traducción. Y luego, sobre todo, para aquellos shakespearianos y amantes de la literatura, un libro que es, vamos, inexcusable. Estamos hablando siempre de literatura y de cuál es el canon. Hay un libro, Javi, que es muy fácil de leer y que es un poco la Biblia de las grandes lecturas. Se llama El canon occidental de Harold Bloom, en la editorial Anagrama. Me lo apunto. Que es excelente, está narrado exquisitamente y dice que, fíjate qué cosas tan bonitas, Shakespeare nos ha enseñado a amar, a besar, a comportarnos con nuestras parejas, a ese desgarro afectivo que nos produce ese sentimiento llamado amor, ¿no? tan evanescente y tan complicado. Y él dice que a la par, él como es anglosajón, todavía vive, dice que está nuestro Cervantes, ¿no? Y es un libro delicioso porque Harold Bloom no solamente conoce la literatura anglosajona, sino que la compara, que es lo bonito de la literatura comparada, con un Cervantes, y establece los paralelismos, ¿no? Es decir, ¿llegaron a conocerse realmente Cervantes y Shakespeare? ¿Cómo es posible que Shakespeare escribiese la historia de Cardenio, que es una historia dentro del Quijote? Fíjate qué bonita la historia hubiera sido si estos dos genios de la literatura se hubiesen conocido en un viaje de estos que hacían los ingleses
a la corte española. Y a mí me gusta mucho a veces soñar con esas posibilidades, ¿no? Con los grandes, teniendo... Tú imagínate, hay una teoría muy bonita que dice que Shakespeare y Cervantes hablaban para entenderse en caso de que se hubieran conocido en latín. O sea, que es una lengua... por ejemplo, Enrique Tierno Galván, cuando vino Juan Pablo II a Madrid... Sí, señor, es muy famosa esa anécdota. porque le habló en latín y la gente se quedó perpleja, ¿no? Pues el latín como idioma universal, que se está recuperando en algunos foros, se me ocurre una maldad. A ver. No me imagino a Pedro Sánchez y al Papa Francisco empleando el latín ambos. El Papa Francisco sí que sabe latín, el que no, que no tiene ni idea de latín. ¿Que sabe latín en el sentido literario? O... No, hombre, que habla latín, habla latín. ¿Has dicho sabe latín? Sabe latín, sabe hablar latín. Don David Feliparán, me alegro de que nos vayamos con una sonrisa. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a tener conexión telefónica con Rubén Pulido, analista político, a propósito de la detención de 16 marroquíes en Sevilla que se dedicaban a traficar con menores no acompañados en Cádiz y en Sevilla. No se lo pierdan, a la vuelta. Seguimos en la redacción abierta, tenemos ya conexión telefónica con Rubén Pulido, que es analista político y periodista, también está al frente de la web casoaislado.com. Muy buenas tardes, Rubén. No sé si tenemos conexión, nos escucha Rubén Pulido. Buenas tardes, Rubén. Pues no oímos a Rubén Pulido y vamos a comentar con él dos noticias, una de ellas... esos 16 marroquíes detenidos por traficar con menas, es decir, con menores no acompañados en las ciudades de Cádiz y de Sevilla, traficaban con ellos y la Policía Nacional los ha detenido, pues poniendo fin a una red criminal que se dedicaba a traficar con estos menores de edad. También, por cierto, otra noticia, esta enclave catalana en Barcelona agredían este pasado fin de semana a una pareja de homosexuales. La agresión, luego supimos posteriormente que los agresores eran 7 magrebíes quienes atacaban a una pareja de homosexuales que paseaba tranquilamente por la capital catalana. Se difundía lógicamente con bastante celeridad esta noticia y veíamos que en última instancia, cuando sabíamos que los autores eran magrebíes, pues esta era la parte que, por decirlo así, al sistema, a los grandes medios de comunicación, no les interesaba dar. Creo que ya, ahora sí nos escucha Rubén Pulido, analista político, periodista. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Javier. Ahora sí, a propósito de esta última noticia, la de Barcelona, esa pareja de homosexuales que era agredida en la capital catalana, 7 magrebíes eran detenidos. ¿Qué sabemos más de esta historia, Rubén? Bueno, pues básicamente es lo que has comentado, ¿no? Eran inmigrantes, ¿no? Que estaban de forma ilegal en Barcelona y bueno, como ya he sabido, hay países, ¿no? En los que actualmente la homosexualidad llega a ser incluso pena capital. Países como Mauritania, Nigeria, algunas zonas de Somalia, Arabia Saudí, Yemen, pues y no solo eso, sino en Marruecos actualmente está criminalizado ser homosexual y de esta forma pues se ha producido este ataque. Según han declarado ellos, pues iban encapuchados y ya el hecho, ¿no? de ir encapuchados pues ya era mala señal y ante la intolerancia de digamos estos inmigrantes pues no depararon, ¿no? en cometer esa agresión porque al parecer estaban teniendo, ¿no? muestras de afecto públicamente. ¿En qué medida esto es habitual, Rubén? Es decir, que ilegales agredan, ilegales sobre todo refiriéndome a quienes proceden de países de mayoría musulmana, agredan a homosexuales que en España, bueno, pues por la calle pueden manifestar su tendencia sin temor a que sean pues perseguidos por el poder político, como sí sucede en sus países, pero ¿en qué medida es habitual lo que ha sucedido en Barcelona? A ver, como es de costumbre, ¿no? Los medios de comunicación, digamos que se rinden un poco
al progresismo, ¿no? A la progresía, no nos suelen informar de estos casos, pero según he estado yo indagando esta misma tarde, es lo mismo que viene ocurriendo con las agresiones sexuales y tal. Son una sucesión de casos aislados que cada vez se producen más y muchas veces no son denunciados por el propio temor de estas personas agredidas a que se reiteren esas agresiones. Es decir, son los llamados casos aislados que cada vez se suceden con más frecuencia. Ahí viene precisamente el nombre de la web, ¿no? Es irónico lo de caso aislado. Así es. Otro asunto. Cádiz y Sevilla han detenido a 16 marroquíes por traficar con menas, es decir, menores no acompañados. 16 detenciones. Esto, no es la primera vez. Rubén, no es la primera vez, pero la pregunta no iba a ser esa. La pregunta iba a ser si tienen algún tipo de vínculo con alguna ONG o alguna asociación española. En la medida me refiero en que cogen a estos chicos en Marruecos y los traen hasta España y trafican con ellos. En este caso, Cádiz y Sevilla. Hombre, obviamente hay cierta complicidad indirecta por parte de todas esas ONG que se encargan de que de alguna forma u otra estos menores de edad, bien sea por propiciar un efecto llamada o bien sea por una publicidad de alguna forma oculta en origen, ¿no? Pues incitan a que estos menas terminen aquí en Andalucía y finalmente las mafias, pues como hemos podido comprobar, se están instaurando en la zona de Cádiz, Sevilla, Huelva, incluso Almería, incluso también ha habido detenciones en la región de Murcia. Pues estas mafias que antes operaban en Libia se están instalando ahora en nuestro país y lo que hacen cuando llegan estos menores de edad, pues de alguna forma tratan de raptarlos en pisos, de secuestrarlos, ¿no? Y extorsionan a sus familias para que les hagan llegar suculentos pagos, ¿no? Ya hemos visto que incluso llegan a los 800 euros por ponerlos en libertad o por facilitarles de alguna forma que lleguen a otras provincias del norte de nuestro país. Bueno, hemos visto en los últimos tiempos casos en los que estos menas, estos menores no acompañados, inmigrantes, han propiciado asaltos, robos, también delitos de índole sexual. Sí, al final cuando estos menores llegan a nuestro país sin ninguna tutela, a ver, lo correcto sería, ¿no?, que estos menores regresasen a su país y estuvieran con sus familias, pero existen una gran cantidad. El año pasado creo que eran en Sevilla solamente unos 400 expedientes de expulsión de menores que no se llevaban a cabo por el ejecutivo de entonces, ¿no?, por Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, claro, cuando estos menores no están con su familia, pues al final terminan siendo presa de la marginalidad, ¿no?, y de la delincuencia. Obviamente se produce un desorden en sus vidas, aparte también, ¿no?, de que vienen con unas costumbres que de alguna forma no casan con las nuestras y bueno, y se suceden estos episodios cada vez con más frecuencia. Rubén Pulido, muchísimas gracias por atender la llamada de la redacción abierta. Buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta, Xavier Horcajo va a darnos algunas pinceladas económicas. Por ejemplo, que la venta de coches ha caído un 7% en nuestro país. Sin duda, es siempre sintomático cuando vemos que la venta de coches cae. Es un mal augurio de cómo están las cosas en nuestra economía. No se lo pierdan. Podemos decir que cuando el sector del automóvil se resfría, la economía española prácticamente agarra una gripe. Xavier Horcajo, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, los datos son muy malos, los datos de matriculación de los 5 primeros meses del año respecto de los 5 del año pasado, que es como se miden estas cosas. Y reflejan eso, una caída, como decías tú antes de la publicidad, del 7,3%, que es mayor aún de lo que pueda parecernos, porque si nos fijamos en los que de verdad hacen que se anime el sector del automóvil, que son las compras de usuarios privados, esas caen en 5 meses un 11,3%, 11,2%, lo cual es una barbaridad. Entonces, ¿cómo es que baja el promedio de caída del 11,2 al 7,3? Pues porque las compras de vehículos
turismos y o todoterrenos de las empresas sí ha crecido. En su conjunto son unos datos muy malos que vienen a reflejar pues, que tenemos un problema con el sector del automóvil, que tiene que renovar sus modelos porque está condenado políticamente. En su mayoría lo que se produce en España es diésel o gasolina, y entonces pues ahora hay países donde eso ya es muy difícil venderlo, entre ellos España. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto vende la compañía que más vende, no? Pues la que más vende en España es SEAT, y bueno, pues SEAT ha vendido en este tiempo de enero a mayo 50.300 vehículos. Muchos de ellos los han exportado. Eso ya veremos si se mantiene el año que viene, o sea que el riesgo es que todavía estos datos sean peores. Los número 2 en ventas son Peugeot. Peugeot pues vende en España 44.900 vehículos. En tercer lugar Renault. Renault vende 41.000 vehículos. Volkswagen, que bueno, pues está en 40.200, y por último Opel, que está en 33.000. Y esos datos pues hay que cuidarlos como si fueran una plantita, regarlos por la noche y cuidarlos muy bien, porque de eso depende el 10% del empleo de nuestro país y un 9% del Producto Interior Bruto, de que esos coches se produzcan de forma eficiente, se vendan y las empresas mantengan ese empleo y no lo reduzcan como parece que pintan estos datos de ventas y de matriculación del mes de mayo. Xavier, ¿en qué medida ha podido afectar a la venta de los vehículos? En primer lugar, que en ciudades grandes, ejemplo Madrid, comiencen ya las restricciones al tráfico rodado, y en otro aspecto, la persecución a los vehículos diésel o gasolina, es decir, que desde el poder político se promocione el coche eléctrico. No ayuda en nada. Tampoco se está realizando una gran compra de vehículo eléctrico que compense estas caídas de los que no lo son, en un país que tiene un parque de vehículos viejo, donde lo normal sería pues que las matriculaciones por lo menos estuvieran en un rango positivo, aunque fuera pequeño, no en una caída, no en un retroceso. ¿Por qué pasa eso? Sobre todo por la incertidumbre. La gente no lo ve claro y demora sus decisiones de renovar el coche. Eso es lo que están haciendo en general los españoles, compradores privados de automóviles en este momento. Demorar sus decisiones de compra porque están esperando a ver si salimos del túnel, si esto, en fin, qué solución tiene desde el punto de vista económico, que tiene mucho que ver pues, con las incertidumbres de carácter político y con otros avatares que la economía se resiente de cualquier cosa que pase. Xavier, otra noticia que hemos conocido, esta de ámbito autonómico, la Generalidad de Cataluña, que va a prohibir el próximo año 2020 fumar en el interior de los vehículos. Sí. Me parece una medida totalitaria que atenta contra las libertades, ¿no? Sí, porque al menos lo que yo he leído de la prohibición prohíbe fumar en el interior de los vehículos. Usted lo ha expresado perfecto. Quiere decirse que no solo al que conduce, porque podríamos pensar, hombre, si alguien conduce y tiene en la mano un cigarrillo, se puede distraer por la misma razón por la que se prohíbe el móvil o se prohíben cosas que puedan distraer al conductor. No. Aquí la prohibición tiene que ver con la libertad y afecta a todos los que vayan en el vehículo, conduzcan o no conduzcan, ¿no? Bueno, pues es una manera más de dirigir una sociedad con un ánimo de meterse hasta en la cocina, de ver si cocinas con sal o no. Eso será dentro de poco. Xavier Horcajo, muchísimas gracias. Te vemos en 22 minutos, en 20 minutos escasos en Vamos Pulso a hacer Económico. el Pulso Económico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hemos arrancado este espacio informativo, la redacción abierta, con la crisis que hay ahora mismo entre Vox y Ciudadanos. El partido de Abascal hoy no ha apoyado los presupuestos generales de la comunidad autónoma andaluza, es decir, el gobierno autonómico entre PP y Ciudadanos. Esto, lógicamente, cabe interpretarlo como un pulso dentro de las negociaciones que presumiblemente iban a librar PP, Ciudadanos y Vox, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad. ¿Qué sucede? Pues sucede que Ciudadanos, hoy su comité ejecutivo se ha reunido y ha firmado un documento por el cual Rivera y ningún otro líder del Partido Naranja se va a reunir con Vox. Es decir, que el partido de Abascal no es un interlocutor válido. Su socio preferente es el PP y se va a reunir con el Partido Socialista en otros ayuntamientos o en otras comunidades donde las matemáticas, los escaños propicien una alianza entre socialistas y yo no sé si decir socialdemócratas, liberales, porque es que no sé muy bien qué es Ciudadanos. Cada semana es una historia nueva.
Vamos a analizar toda esta cuestión con Julio Llorente, pero antes de eso vamos a recuperar las declaraciones de Santiago Abascal, porque esta mañana en el Congreso de los Diputados han presentado un escrito para reclamar, exigir todas las actas de las negociaciones entre Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA. Las actas publicadas durante estos días confirman desde nuestro punto de vista las peores sospechas, y es la de la existencia de una negociación política con la banda terrorista ETA, negociación política en el marco de la cual se han producido inaceptables cesiones desde nuestro punto de vista, y entendemos que desde el punto de vista de una parte importantísima, si no de una mayoría de españoles. Se ha sabido que el Gobierno alertó, nada más y nada menos que alertó a la organización criminal ante la inminencia de operaciones antiterroristas en suelo francés. Son hechos verdaderamente graves que nosotros no queremos dejar pasar, y por eso hemos acudido hoy al Congreso a presentar una serie de iniciativas. Desde nuestro punto de vista, se pactó con ETA, y además se pactó lo siguiente: a cambio de un sucedáneo de paz, se permitió el inicio y la consolidación del proyecto político de ETA en toda España, que no es otro que el de la destrucción de la unidad nacional y del orden constitucional. Bueno, esas son las palabras de Santiago Abascal, presidente de Vox. Julio Llorente, muy bienvenido. Bien hallado, Javi. A propósito de las negociaciones, la semana pasada se hacían públicas algunas actas de esas vergonzosas y vergonzantes negociaciones, encuentros entre el gobierno de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA. Nada nuevo, porque los distintos gobiernos de la democracia, algunos más y otros menos, todos en algún momento han negociado con la banda del Hacha y la Serpiente, con la banda terrorista ETA, que causó casi 1000 muertos, 1000 inocentes españoles. Esta es la propuesta de Vox, pero la noticia del día, Julio, es que definitivamente Ciudadanos no se va a sentar con Vox, y Vox, para sacar músculo, para demostrar que no ha venido a ser la muleta de ningún partido, lo que ha hecho es rechazar los presupuestos de Ciudadanos y Partido Popular en la comunidad autónoma andaluza. Lo ha argumentado el partido de Abascal diciendo que hay asuntos como la memoria histórica o la ideología de género, los chiringuitos, etcétera, que al final los han mantenido tanto PP como Ciudadanos, y yo digo, era de prever, ¿no, Julio? Sí, era de prever, y a mí me parece una muestra de muy sano amor propio y de amor a sus votantes que Vox se niegue a claudicar ante la intolerancia de Ciudadanos. Y digo intolerancia perfectamente consciente de lo que esta palabra significa, porque durante mucho tiempo los de Ciudadanos, los centristas, se han presentado a sí mismos como adalides de la tolerancia. Y estos adalides de la tolerancia parecen poco dispuestos a sentarse a hablar con un partido político que representa a más de 2 millones de españoles, o a casi 3 millones, mejor dicho. Entonces, por un lado, desenmascarar a esta gente que, bajo el nombre de tolerancia, oculta los ardides más oscuros y terroríficos. Y por otro lado, efectivamente, lo de Vox es amor propio y compromiso con sus votantes. Sus votantes no les han votado o no los han elegido para que pacten cualquier cosa con PP y Ciudadanos. Los han elegido para que su programa electoral se realice, o en la medida de lo posible se aplique en la sociedad. Entonces, a mí me parece natural que Vox se niegue a claudicar ante Ciudadanos. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos. Hoy, como hemos advertido hace unos instantes, se reunía el comité ejecutivo de esta formación naranja, centrista o de centro izquierda o liberal o socialdemócrata. Califíquenla ustedes como mejor gusten, pero lo que está claro es que de esa reunión ha salido un documento por el cual Ciudadanos no va a otorgar a Vox el estatus de interlocutor válido. No se va a sentar a hablar con Ciudadanos. Lo ha confirmado el propio Villegas. Por lo que hemos dicho durante la campaña, por lo que hemos explicado durante estos días en el actual escenario político, el socio preferente de Ciudadanos en cualquier negociación, allá donde se pueda, será el Partido Popular. Allá donde no se puedan llegar a acuerdos con el Partido Popular, se pueden intentar excepcionalmente acuerdos con el Partido Socialista, siempre que el Partido Socialista o sus dirigentes territoriales asuman
estas condiciones políticas, estas condiciones programáticas que pondremos encima de la mesa y que muchos de sus puntos son contrarias a las políticas de Sánchez y del sanchismo, y no va a haber gobiernos, no vamos a entrar a negociar gobiernos a tres, gobiernos, por decirlo más claro, en los que puedan estar Vox o Podemos o los nacionalistas. Tiene cara de profesor plomizo, acaba de decir Julio Llorente durante la publicidad. Que sepan que Javi Torres me está atribuyendo palabras que él ha pronunciado. Increíble, increíble. Bueno, más allá de la cara que tenga el señor Villegas y el entusiasmo que irradia cada vez que sale a hablar en rueda de prensa, vamos a ver ahora la respuesta de Santiago Abascal, porque desde Ciudadanos se decía, bueno, ¿qué quieren? ¿Una foto con nosotros? Venga, que vengan, nos hacemos una foto y ya los señores de Vox se quedan satisfechos. La respuesta de Abascal. Pues yo creo que es una equivocación. Nosotros no queremos una foto con Albert Rivera, ni queremos una foto con los representantes de Ciudadanos. Para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra mujer o con nuestros hijos. Nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de todos los ayuntamientos y comunidades donde podemos ser determinantes. Pero no buscamos la foto. Realmente queremos hacer política y que aquellas personas que nos han respaldado se sientan bien representadas. Pues que la foto no vale de absolutamente nada, que lo que quiere Vox es negociar, que si sus escaños son importantes e imprescindibles para propiciar el cambio, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, echando a Manuela Carmena, más Madrid, y en la Comunidad de Madrid son imprescindibles para que no gobierne la izquierda, es decir, Ciudadanos más PP más Vox, Vox lo que quiere es que negocien con ellos. Claro, pero como es natural, si sus votos son determinantes, ¿cómo no van a negociar con ellos? Mañana, por cierto, Federico Jiménez Los Santos va a entrevistar por la mañana a Santiago Abascal en Es Radio. Y lo digo no porque yo esté promocionando a los señores de radio, sino porque Jiménez Los Santos la semana pasada, más allá de escribir un artículo en El Mundo titulado El sectarismo centrista, el cual yo comparto, por otro lado, al día siguiente, siempre en ese juego, ¿no?, permanente de Jiménez Los Santos de una de cal y otra de arena, decía, tiraba de las orejas, regañaba a los líderes de Vox, diciéndoles que tenían que dar los escaños sí o sí, casi a cualquier precio. Lo voy a decir abiertamente. Federico Jiménez Los Santos tiene un problema, que es que necesita publicidad institucional. Y la publicidad institucional probablemente se la suministre el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ese es el problema de Federico Jiménez Los Santos, que acostumbra a dárselas de independiente. Pero él no es liberal y se supone que no tiene que vivir del Estado, Julio. Bueno, ya, pero es un liberalismo con matices. El matiz de cuando me conviene a mí ya no soy tan liberal. Pero todos los liberales son así, ¿eh? ¿Tú crees, Julio? Sí, claro, absolutamente. Bueno, habrá alguno que se gane la vida fuera del Estado, ¿no? Sí, habrá alguno, pero que no le haría ascos al Estado si éste le ofreciese un medio de subsistencia. Me temo, ¿eh? Porque, bueno, al final, los únicos credos que realmente nos impelen a ser coherentes o nos hacen ser coherentes son los religiosos. Las ideologías, bueno, están bien, pero nadie va a morir por ellas o nadie va a dejar de ganar algo de dinero por ellas. Julio, a propósito de los medios de comunicación... Y perdón, quería comentar algo sobre las entrevistas de Federico Jiménez Los Santos. El entrevistado, como mucho, puede meter 2 o 3 bazas. Lo demás es un soliloquio de Jiménez Los Santos. Bueno, Federico, eso es cierto lo que dice Julio. Cuando Federico da las 8 de la mañana, se pone a hablar, y como también hace Carlos Herrera, unos minutos él solo reflexionando, editorializando, lo cual me parece muy acertado, durante unos minutos pues las principales noticias del día, y está solo, pero luego ya, cuando da paso a la tertulia y llegan al estudio 3 o 4 periodistas, sigue él hablando, y cuando se encuentra con una opinión que no le gusta, machaca al tertuliano de turno e impone la suya. A mí siempre me ha sorprendido, porque el único que consigue meter baza en esas tertulias es Pedro J. Ramírez, que por otro lado es el más aburrido de todos los contertulios que van. Pero bueno, cada uno sabe cómo maneja su programa. Yo particularmente pienso que tú manejas tu redacción abierta bastante mejor que Federico su programa matutino. Bueno, Julio, muchas gracias por el piropo, te tengo mucho aprecio. El señor Jiménez Los Santos, además de todo eso, sabemos que estuvo un pie en Ciudadanos, el otro pie en el Partido Popular. Yo creo que pidió el voto al PP, si no recuerdo mal, en las pasadas elecciones. Sí, o al menos lo hizo público, ¿no? El partido al que él le confiaba su voto. Sí, creo que sí. Y yo creo que también sobreestimamos la influencia que ejerce Jiménez Los Santos sobre los votantes.
es verdad, y también te diré, todos los partidos a los que Jiménez Dos Santos ha apoyado han acabado bastante mal. Pongamos por caso, o por ejemplo, a UPyD, cuyo desenlace es bien conocido por todos. Ciudadanos, después de las elecciones generales y después de que Jiménez Dos Santos lo apoyase, digamos que vio refrenado su crecimiento en las elecciones autonómicas europeas. Bueno, es igual, esto puede ser anecdótico. Y yo leyendo las opiniones de muchos seguidores del programa de Jiménez Dos Santos en Twitter, veía cómo no están ni mucho menos de acuerdo con la actitud que él ha adoptado hacia Vox, que pedían por lo menos más honestidad intelectual. A propósito de los grandes medios, Julio, yo creo que el relato que se va a construir una vez que Ciudadanos no se quiere reunir con Vox, por lo tanto Vox va a decir, pues si no os reunís con nosotros no vamos a poner nuestros escaños al precio de 0 euros, es decir, gratis. Si la izquierda va a mantener el poder en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid lo va a perder el PP en detrimento de la izquierda, ¿tú crees que los grandes medios de comunicación van a señalar a Ciudadanos o van a señalar a Vox? Estoy convencido de que van a señalar a Vox y de que presentarán a Vox como el intolerante. Aun cuando es Ciudadanos el que no quiere sentarse a hablar con un partido que representa, como ya hemos dicho antes, a casi 3 millones de españoles. Y no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho hoy su comité ejecutivo, claro, que se ha reunido en la sede del partido, en la calle Alcalá, y hemos escuchado hasta en 2 ocasiones a José Manuel Villegas, secretario general, claro, anunciando ese acuerdo, apoyado lógicamente y auspiciado por el propio Albert Rivera. Y aquí viene la pregunta, Julio, ¿y por alguien desde arriba? Es decir, Rivera, ¿acaso está siguiendo órdenes de otras personas? De ámbito galo, por ejemplo. Bueno, eso es bastante probable, pero bueno. Bueno, lo ha dicho Manuel Valls, tampoco es un secreto. El candidato al Ayuntamiento de Barcelona, que Vox tiene que dar fuera del tablero político español. Se tiene que aplicar un cordón sanitario y estar fuera de cualquier pacto con el resto de partidos. Sí, y unos días después el Comité Ejecutivo de Ciudadanos adopta esta decisión. Bueno, podemos pensar que es una casualidad, pero igual no lo es. Y también se habló, ¿no?, de esa reunión de Pedro Sánchez con Macron en la que había conseguido supuestamente excluir a Vox, o por lo menos el compromiso de Macron de que si Ciudadanos alcanzaba pactos con Vox no estaría en su partido en el Parlamento Europeo. No lo sabemos, pero es probable que, más allá de la decisión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, haya presiones desde los poderes económicos y políticos globales para que la decisión se tomase en ese sentido. Este sábado se celebraba el desfile de las Fuerzas Armadas en Sevilla. Y se desataba la polémica en el momento del izado de la bandera. Su Majestad Felipe VI, en un momento dado, Julio... Bueno, este es el río Guadalquivir, y yo que soy de Sevilla, el río Guadalquivir siempre ha tenido un color entre verde oscuro y marrón, y aquí parece esto una playa de Punta Cana. Yo no sé si las imágenes están trucadas, pero es que dan ganas de verdad de zambullirse. De zambullirse, de lanzarse desde el puente de Triana. Ese color del río Guadalquivir yo no lo he visto en mi vida. Me parece increíble. Yo no sé si lo han limpiado con motivo parece una cala de las del Islas Día Baleares de las Fuerzas Armadas, pero es impresionante el color del casi siempre sucio río Guadalquivir. Más allá de esta anécdota, Julio, a lo que iba la polémica cuando llegaba el momento del izado de la bandera y Felipe VI, ahí lo estamos viendo, movía la cabeza porque el izado no podía completarse al 100%, la bandera se quedaba a mitad de camino en el mástil. El gesto de Felipe VI, bueno, yo creo que tampoco hay que darle tanta importancia, pero ahí se lo comentaba a la reina, doña Leticia, que efectivamente la bandera pues no era izada al 100%. Este es el Paseo Colón de Sevilla, ante la Plaza de Toros, la Real Maestranza. El tuit que escribía el señor Echenique de Podemos. Vamos a verlo. Esto es lo que decía el líder de Podemos. Le indigna que fondos buitre extranjeros echen a familias españolas a la calle, que se explote laboralmente a su pueblo, que nuestros soldados tengan salarios bajos y a los 45 años los dejen tirados. No, le indigna que la bandera esté mal colgada. Retrato de la monarquía. Bueno, ¿Qué te parece esta reflexión, Julio? Es pura demagogia. Pura demagogia. Además, yo creo que poco efectiva, porque cualquiera libre de prejuicios que lo lea sabe que es demagogia.
y se da cuenta de lo burdo del tuit. Es verdad que todo lo que señala Echenique es lamentable y penoso, y que a cualquier español de bien debería indignarle la acción de los fondos buitre, debería indignarle que el salario medio en España apenas supere los 1.000 euros, el medio, y debería indignarle también que los salarios de los militares sean bajos. Pero no por eso tenemos que dejar de reaccionar como reacciona Felipe VI a una cosa como la que ocurrió en Sevilla. O sea, Podemos, Julio, va tarde con el tema de la patria. Se han apuntado tarde cuando ya en las encuestas, tras la crisis catalana, empezó a caer en picado, y luego eso se confirmaba en las dos pasadas elecciones, en las generales del 28 de abril y posteriormente en las municipales, autonómicas y europeas, especialmente en estas últimas, del pasado domingo, hace ya 8 días. Podemos jamás habló de patria, de nación española, pero comenzó a hacerlo cuando la crisis catalana obligaba a todos los partidos a tener una posición firme sobre ese referéndum ilegal e ilegítimo. Sí, Podemos dijo que España es una nación de naciones, por cierto, en la línea de lo que decía Rodríguez Zapatero, que España era una nación discutida y discutible. Sí, pero lo hicieron en ese momento con la boca pequeña, porque hay algo incluso superior a su deseo de ganar elecciones, que es su odio a lo que representa España, su odio a la esencia propiamente española. Y es un odio, es una aversión que no pueden refrenar. Y eso les impide, claro, llegar o convertirse en ese partido transversal que muchos desearían que fuese. En cualquier caso, yo creo que hay gente del entorno de Podemos que ha visto eso con más clarividencia, por ejemplo Jorge Bestringe, o por ejemplo Íñigo Errejón, que ha construido algo al margen de Podemos y algo libre de los complejos y de las fobias de Podemos. Julio, vamos a ver ahora las imágenes simpáticas del Día de las Fuerzas Armadas, de ese desfile. Ahí está sacando a bailar un militar español. Están bailando un paso doble. Ella es guardia civil y él forma parte de la compañía de esquiadores del Ejército Español. ¿Qué te parece, Julio? Bueno, me parece extrañable, pero más allá de eso tampoco me merece una opinión demasiado reseñable. ¿No te parece simpático, Julio? Sí, no, me parece simpaticísimo, pero sí, y entrañable. Nos vamos a tener que marchar ya, Julio. Sé que eres un gran futbolero. José Antonio Reyes fallecía este fin de semana. Sí. Canterano del Sevilla Fútbol Club, luego posteriormente jugó en equipos como el Arsenal, el Real Madrid. Nos vamos a marchar, Julio. Muchas gracias por estar con nosotros con este vídeo que hemos realizado Miriam Olivas y un servidor en homenaje al que fuera futbolista, como decimos, del Sevilla, del Arsenal, del Madrid, del Atlético y de otros equipos. Volvemos mañana a las 6 de la tarde. Recuerden, la mejor información siempre en eltorotv.com. Mejor información y mejor análisis. Le dejamos también con Pulso Económico, el informativo, y posteriormente El Gato al Agua con José Javier Esparza. Hasta mañana. Vivió como si nada fuera lo suficientemente importante para dejar de sonreír. Sureño sin remedio, a mitad de camino entre la apatía y el talento desbordante. Su carrera es la historia de quien fue niño prodigio a los 16 años y la joya más cara de cuantas vendió el Sevilla hasta su marcha al Arsenal en 2004. Luego, cuando toda Europa se peleaba por él, suspiró de nostalgia a orillas del Támesis como un rey despojado de su trono. Mi reino no es de esta isla. Y volvió al sur. Como un bohemio flamenco, nunca sintió gran apego hacia el dinero o uno de esos premios por los que cualquier futbolista mataría. De haber sido torero, habría engrosado las filas del currismo o el morantismo, porque arte no le faltaba a una de las mejores zurdas de la historia. Otra cosa era el carácter, debilidad a la que no era ajeno. Si yo hubiera tenido el mismo que Sergio Ramos, además de mis propias cosas, a lo mejor habría sido yo el mejor del mundo, le confesó a un periodista. Quienes le vieron jugar en sus inicios en la cantera del Sevilla recuerdan a un gitanillo de sonrisa contagiosa, melenudo y enclenque, sorteando rivales con la facilidad con la que Maradona iba dejando ingleses en la hierba de México 86. Paradigma de una época, ningún otro futbolista explica mejor que él lo que ha sido el Sevilla en la última década y media. La estrella que se marchó a conocer mundo volvió como el hijo pródigo a cumplir la promesa de levantar una copa, serían 3, vestido de rojiblanco. La constancia nunca fue una de sus virtudes, pero ahí mismo radicaba su encanto. Por eso Nervión le trataba con la dulzura imperial de los elegidos.
José Antonio Reyes se marcha a los 35 años, dejando la vida en la misma carretera de Utrera que antes ya le había aupado a los cielos.